Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La función que ejercen los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con la resocialización de la población carcelaria, que hace parte del ciclo de capacitación en ejecución de penas y medidas de seguridad. La conferencia del día de hoy tiene como propósito analizar los diferentes mecanismos de resocialización para la persona infractora de la ley penal, su rehabilitación, inclusión a la sociedad que ha defraudado, el fortalecimiento de sus habilidades laborales y a garantizar su atención psicosocial. Y adicionalmente se abordará el estudio de otros derechos fundamentales de esta persona privada de la libertad, indispensables para mejorar la convivencia, su comunidad y fortalecer relaciones sociofamiliares. Finalmente, se estudiarán los diferentes procedimientos al interior del sistema de ejecución de penas y medidas de seguridad con el fin de contribuir al mejoramiento del servicio de la Administración de Justicia de esta especialidad. El día de hoy contamos de nuevo con el doctor Eliodoro Fierro Méndez, abogado especialista en Derecho Penal y Criminología. Es formador de la Escuela Judicial, docente universitario en diferentes universidades del país, autor de diversos textos jurídicos en temas de procedimiento penal, ejecución de penas y género. Actualmente se desempeña como juez 12 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Eliodoro Fierro, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Un saludo muy amable y cordial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Los temas a tratar tienen un propósito y un objetivo específico. Están construidos en la tabla del saber. Es el saber ser, es reconocer la importancia de los derechos de las personas privadas de la libertad. El saber hacer, que es aplicar correctamente los fundamentos de la resocialización de las personas que se encuentran en situación de reclusión penitenciaria. El tercero es la tabla del saber saber, es decir, identificar las funciones que ejercen los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad del país con respecto a la función de la pena de la población privada de la libertad. Los temas a tratar son la resocialización de la persona privada de la libertad, o PPL, en la política criminal colombiana, los caminos a seguir para la resocialización de las personas PPL, las características de la política criminal y contraste con la resocialización. Pasaremos luego a ver los fundamentos de la resocialización, la dicotomía entre la constitución social y la constitución económica, y por último veremos la resocialización en el marco de la constitución económica. Al finalizar de la exposición haré una muy pequeña conclusión al respecto. Luego daremos el uso de la palabra a la doctora Mónica Cuellar, quien hará unas preguntas, y esa será pues la dinámica a seguir en esta videoconferencia. Visto los temas
en general vamos a pasar en detalle a cada una de las partes de la temática. La exposición tendrá una duración aproximada de 40 a 45 minutos. Voy a compartir con ustedes una serie de diapositivas, empezando por la primera de estas, titulada La resocialización de la persona privada de la libertad en el marco de la política criminal. Lo primero que uno encuentra cuando habla de la resocialización de la persona privada de la libertad en la política criminal colombiana es determinar los fundamentos legales y el análisis de las funciones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con la resocialización de la población carcelaria. Entonces, los fundamentos legales están establecidos en los códigos penales, tanto sustancial como procesal, en el Código Penitenciario y Carcelario y en las diversas resoluciones y acuerdos expedidos por la Dirección General del INPEC. Y allí, en el marco de esa legislación, se realizan los análisis de las funciones, teniendo en cuenta que ningún juez de ejecución de penas ejerce como función ni tiene como competencia la vigilancia física ni administrativa de la persona privada de la libertad, o PPL, pues dicha vigilancia física y administrativa es de competencia exclusiva del INPEC y de sus respectivos directores de los centros carcelarios, aun que la persona se encuentre en prisión domiciliaria. Pues la función del juez de ejecución de penas es vigilar únicamente el que se cumplan los cometidos estatales en la vigilancia física y jurídica y administrativa que hace el INPEC. El juez de ejecución de penas lo que hace es el seguimiento a esa ejecución que se lleva a cabo con ocasión de la reclusión. Pues bien, definido este marco de la política criminal y la resocialización, pasamos al siguiente tema que tiene que ver con los caminos para la resocialización del PPL. Mucho se habla sobre la resocialización de la persona privada de la libertad, o PPL, y se trazan una serie de especulaciones y resocialización, y entonces muchos profesionales de la sociología, de la filosofía, de la psicología, del derecho, etcétera, y hasta neófitos en estos caminos aluden a la que hay que resocializar y resocialización, y cada uno expone sus ideas. Pero resulta que todo eso de la resocialización son marcos legalmente establecidos y son los mecanismos a través de los cuales el Estado busca la resocialización. Entonces, lo primero que hay que definir es cuáles son los mecanismos que el Estado colombiano ha establecido para encontrar la resocialización del PPL. Y es así como tenemos lo que se llama el TEE, que es trabajo, estudio y enseñanza. Entonces, los tres mecanismos o vías o caminos que ha establecido el Estado colombiano son el trabajo, el estudio y la enseñanza. Y por vía jurisprudencial se ha agregado el tema de la integración a la sociedad y a la familia. Es decir, qué mecanismos se deben tener en cuenta para que el PPL no sea segregado de la sociedad ni de la familia, no obstante su situación de reclusión intramural. Intramural sea en centro carcelario o sea en el domicilio, porque la casa se convierte, para efectos del cumplimiento de la ejecución de la pena de una persona privada de la libertad, pasa a convertirse por excepción en intramural, en un centro, entre comillas, carcelario domiciliario, con los manejos
especiales propios de lo que es la privación en domicilio. Pero lo que se busca es la integración de la persona a la sociedad y la familia. Y este es el punto más álgido y controversial del tema de la resocialización. Entonces, establecidos los caminos para la resocialización, el siguiente paso que hay que tener en cuenta es las características, es el relacionado con las características de la política criminal y el contraste con la resocialización. Dentro de estas características de la política criminal y contraste con la resocialización, como bien está expuesto en la siguiente diapositiva, tiene que ver con la política criminal en Colombia, cómo se ha caracterizado esa política criminal en Colombia. La política criminal en Colombia se ha caracterizado por ser reactiva, inestable, punitiva y subordinada a las tendencias populistas en materia de seguridad ciudadana, en donde el sistema penal y la privación de la libertad se le emplea para resolver los problemas de criminalidad. Entonces tenemos presente que la propia Consejo de Política Criminal, el propio Consejo de Política Criminal ha establecido estas características o formas como se trabaja la resocialización en el Estado colombiano, que se repite, se reitera, es reactiva, inestable, punitiva, subordinada a la tendencia populista en materia de seguridad ciudadana. Es decir, para como esté el día a día, el populismo, así se trabaja la política criminal. Y la otra es que utiliza el sistema penal y la privación de la libertad para solucionar los problemas de criminalística. Es decir, no busca medios diversos para dar solución a esta temática. Esos son los principales problemas que encontramos en las políticas criminales para la resocialización. En cuanto a los fundamentos de la resocialización, es decir, cómo se presenta la base de los fundamentos de la resocialización. Dentro de los parámetros que se siguen en los fundamentos de la resocialización, tenemos que deben estar establecidos en la Constitución Política Colombiana. Deben estar establecidos en la Constitución Política de Colombia. Segundo, deben estar íntimamente relacionados con los tratados que Colombia ha suscrito. Sabemos que existe mucho tratado internacional que vincula al Estado colombiano. Y estos tratados son mirados de dos formas. Uno, a partir de lo que dice la Constitución, que señala la expresión que sea aprobados por Colombia, es decir, tratados internacionales que estén suscritos por el Estado colombiano. Constitucionalmente, si esos tratados no han sido suscritos por el Estado colombiano, constitucionalmente quiere decir que no tienen aplicación. Sin embargo, la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional en juicios de constitucionalidad han determinado que esos tratados internacionales, aun cuando no hayan sido suscritos por el Estado colombiano, deben tener aplicación. Punto de vista que, si bien es una regla sentada en juicio de constitucionalidad por la Corte Constitucional, es discutible si debe ser aplicado o no. ¿Por qué razón? Porque es una jurisprudencia que siente una regla y desde esa perspectiva es obligación aplicarla. Pero desde el punto de vista de lo establecido en la Constitución, queda en la incertidumbre si esas jurisprudencias y esas reglas
están conforme a lo establecido a la Constitución o por el contrario, están contrariando el sentido de la Constitución y lo que estableció el constituyente primario. Pero ya esos serían temas para debatir ya en cada caso en particular y conforme a los criterios y apreciaciones de si se respeta la jurisprudencia o por el contrario la Constitución, y si quien lo aplica se aparta del precedente haciendo prevalecer la norma constitucional o por el contrario hace prevalecer la regla constitucional. Pero repito, ya esos son temas y asuntos que tienen que ver ya en cada caso concreto. Luego sigue otro de los problemas complicados, que es la dicotomía entre constitución social y constitución económica. Normalmente nos han enseñado que la constitución política es una y hablamos de la constitución. Pero si hacemos un seguimiento a lo establecido en la jurisprudencia constitucional y en los diferentes debates que se llevaron a cabo cuando se trabajó la constituyente, cuando la constituyente trabajó los temas para crear la constitución, se encuentran dos asuntos que son el tema de la constitución social y la constitución económica. Normalmente el ciudadano de a pie desconoce que dentro de la constitución política de Colombia existen dos lineamientos o dos campos de aplicación o de normatividades. La que atañe a lo que se conoce como la constitución social y la otra que atañe a lo que se conoce como la constitución económica. Estas dos constituciones recogidas en una sola tienen dos finalidades muy diferentes, tienen objetivos o propósitos diferentes. Uno son los objetivos o propósitos que tiene la constitución social y otro diverso el que tiene la constitución económica. La constitución económica tiene por propósito regular todos los contenidos empresariales, industriales, comerciales y como su nombre lo dice o lo sugiere, todo lo que tiene que ver con la economía, con el patrimonio, con los ingresos, con la propiedad privada. Y la Constitución colombiana y el Estado colombiano, por ser un Estado dedicado a la economía, a la industria y a la libre inversión y al libre comercio, es un Estado eminentemente económico, es decir, de derecho privado. Responde a criterios y conceptos netamente patrimoniales capitalistas. Entonces, la prelación que tiene la Constitución colombiana por su tradición y por su sentido es un Estado capitalista. Entonces prevalece la Constitución económica. Pero como la Constitución económica puede conducir a estados revolucionarios, a golpes de Estado, a combatir al Estado capitalista, entonces tiene inserto lo que se conoce como la Constitución social. La Constitución social, la gente cree y piensa porque le han dado prelación en los medios de comunicación y en los libros de constitucional, porque también cuando se escriben las notas de acuerdo a las necesidades y los particulares intereses, asimismo se trata de mostrar como que Colombia es un Estado social de derecho. Y vamos a ver qué entendemos por un Estado social de derecho. Una cosa es lo que se dice en el imaginario y otra cosa lo que es la realidad que trae esa dicotomía. Porque, repito,
siendo el Estado colombiano un Estado capitalista, prevalece el capital sobre lo social. Pero si se hace prevalecer el capital sobre lo social así, 100%, se generarían las revoluciones y los derrocamientos del sistema. Entonces se crea el Estado social y se crea la Constitución social, que busca minimizar los rigores del Estado capital. Es decir, cuando el capitalismo se va desbordando y que puede conducir a un estado de revolución, entonces se atempera y se permite salidas sociales y se le permite al pueblo que reaccione y que se controle al Estado capitalista. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la resocialización? Tiene mucho que ver, y eso lo veremos con la siguiente titulación o tema, que es la resocialización en el marco de la Constitución económica. Entonces, si nuestro Estado colombiano es un Estado capitalista, que la Constitución política colombiana contiene dos líneas o dos campos o dos constituciones en una sola, la Constitución económica y la Constitución social, entonces se presenta el problema del entendimiento y de la política criminal en la resocialización. Y de ahí que el Consejo de Política Criminal siempre haya dicho que es reactiva de acuerdo a las necesidades coyunturales del momento. Es decir, si se presentan opresiones o incrementos empresariales o tributarios, eso da motivo para que el pueblo se subleve y trate de derrocar a los gobiernos del momento. Entonces, ahí entra por necesidad y reacción de control social, entra a funcionar la Constitución social. ¿Cómo se presenta la resocialización entonces en el marco de la Constitución económica? En el marco de la Constitución económica, la resocialización se presenta la empresa como institución económica fundamental, la generación de rentabilidad como finalidad, la organización y la gestión como instrumentos para generar producción. Entonces recordemos que hablábamos de los sistemas de o los caminos o vías de resocialización del TEE, es decir, trabajo, estudio y enseñanza. Entonces, por necesidades del Estado capitalista, se le da prelación de las tres al trabajo por sobre la oportunidad de que el preso pueda dedicarse a la docencia, a la enseñanza o al estudio. Entonces se busca que la persona privada de la libertad tenga caminos más abiertos hacia el trabajo que hacia la educación. Sobre todo que el trabajo lo pueden organizar de maneras simples y sencillas, como se está viendo o está aconteciendo hoy en día, que buscan el trabajo a través de tejidos en las cárceles femeninas y de hacer shakiras o dijes en los centros de recreación masculina, aunque eso no impide que ambas centros de reclusión trabajen estos temas. Pero entonces, como el Estado tiene el monopolio del control sobre la economía colombiana, entonces vemos que hay la libre empresa desde el punto de vista de la Constitución económica. Existe la libre empresa, pero el Estado mantiene el control sobre la economía. Entonces, ¿qué sucede en los centros penitenciarios y carcelarios? Desde la perspectiva de la Constitución económica, es permitido a cualquier persona crear empresa. Es el libre desarrollo de la economía. Es decir, cualquier persona en Colombia
legalmente establecido tiene derecho a crear empresa. Entonces, desde esa apertura de la Constitución Económica, todo preso, sea hombre, sea mujer o perteneciente a la comunidad LGTBI y diversos, tienen el derecho de crear empresas. Entonces, ¿qué sucede? Desde esta apertura para crear la empresa, tiene el derecho desde la reclusión crear cualquier empresa. Pero el Estado controla esa creación de la empresa. Tiene derecho también el trabajador a buscar libremente en qué industria o empresa vincularse para el trabajo. Pero como está en reclusión, el Estado mantiene desde la perspectiva de la constitución económica, no desde la social, el control económico y entonces impide el ejercicio de la libre empresa y de libre vinculación laboral del PPL a las entidades empresariales. Y entonces dice, el legislador ha creado la ley que indica que todo trabajo penitenciario debe ser contratado a través del INPEC por intermedio de las diversas cárceles. Es decir, si una persona privada de la libertad desea laborar con una empresa, la empresa tiene que firmar un convenio con la dirección de esa cárcel. Y es la dirección de la cárcel la que subcontrata, por así decirlo, con el PPL. Es decir, la empresa celebra un contrato o convenio con la cárcel para que le suministren personal. Y la cárcel vincula al PPL con esa persona, con esa entidad, pero no directamente, sino indirectamente. Entonces vemos cómo se presenta el problema de la resocialización, que el Estado mantiene el control económico. Y el problema que ve el Estado es que si se crean empresas directamente desde la cárcel, ¿cómo van a funcionar al exterior? Segundo, ¿cómo sería la competencia frente a las empresas legalmente establecidas? Entonces vemos que prevalece en esta forma de resocialización por el trabajo, prevalece la constitución económica por encima de la constitución social. Y es por eso que muchos PPL no pueden tener vinculación laboral o se les dificulta la resocialización por vía del trabajo. Y entonces terminan es simplemente mostrando que están haciendo lo que llaman chaquiras o bisutería para generar espacios de trabajo o que se les permita barrer los espacios de la cárcel como mecanismo de trabajo. Ahorita, precisamente dentro del concepto de la resocialización a partir de la Constitución Económica, se está tramitando un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para la creación de los centros penitenciarios y carcelarios administrados por la empresa privada. Es decir, que la empresa privada se le va a autorizar construir centros de reclusión, bien sea por convenio o bien sea directamente, no está claro en la ley, no está clara la conceptualización ni los mecanismos, pero en todo caso, ese proyecto de ley que se está gestando en la actualidad en la Cámara de Representantes establece la creación de centros penitenciarios y carcelarios creados por las empresas privadas y administradas por la empresa privada, obviamente a través de convenios. Es decir, se le va a suministrar un convenio entre el Estado, el INPEC, Estado, entiéndase INPEC, y la empresa privada que se vincule a estos programas. Y entonces ellos, la empresa privada, construirá las cárceles, administrará las cárceles y será el encargado de administrar física
y administrativamente todo este personal penitenciario. Y se les va a permitir a esas empresas vinculadas mediante estos convenios, o no sé cómo irá a ser el mecanismo, se les va a permitir una reducción en sus impuestos. Es decir, ellos construyen, administran, pagan a los PPL trabajadores que están vinculados con estas empresas, le pagan y por esa situación tienen derecho a la reducción en los impuestos que tienen que pagar por los ingresos que obtengan. Al trabajador PPL le pagarán apenas el 75%, es decir, no le pagarán el 100% del salario mínimo legal mensual legalmente establecido en Colombia, sino solamente le pagarán el 75%. De ese 75%, el PPL debe aportar el pago para el sostenimiento, debe aportar un 20% para el sostenimiento de la cárcel. Es decir, entonces recibirá 75%, pero de ese 75%, el 20% debe entregarlo para el sostenimiento de la cárcel. Es decir, estará recibiendo únicamente el 50%. Y no sé cómo irá a ser el pago a la Seguridad Social, el ARL, si él lo tendrá que pagar directamente o pagará una parte del PPL y otra parte la empresa que administra eso. Entonces va a venir el problema de la resocialización, porque esa mano de obra aparentemente no esclavizada va a generar los problemas de cómo va a ser la resocialización y cómo van a estar privando de la libertad a personas porque necesitan mano de obra carcelaria. Entonces, fíjense ustedes que el problema de la resocialización no es simplemente TEE, es decir, hablar, se resocializa a través del trabajo, la educación y la enseñanza. No, porque ese es el discurso oficial. En la práctica, desde la perspectiva de la Constitución económica, cómo se presenta la resocialización. Otro de los problemas es que dice por vía jurisprudencial que debe buscarse la integración o integrar a la familia con el preso, con la persona privada de libertad. Debe integrarse la familia y la sociedad. Pero si la persona está en un centro intramural, ¿cómo se hace esa integración con la familia? Si solamente la familia puede ir a visitar una vez a la semana, los domingos o sábado, dependiendo si es de género masculino o de género femenino o de género LGTBI y diverso. Entonces, esos son los principales problemas de la resocialización si se utiliza la situación de la familia. Porque, por ejemplo, la persona dice, yo quiero resocializarme, necesito mantener mi comunicación con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi compañera permanente o con mi novia, etcétera, pero no tiene los mecanismos para hacer esa situación. Entonces, mire cómo en el marco de la Constitución económica es imposible una resocialización. Como conclusión a esta charla, podemos llegar a lo que ya hemos avanzado, y es que no es posible en la realidad una verdadera resocialización mientras la política criminal sea atendida de forma reactiva, de forma inestable, de forma punitiva, subordinada a los avatares del día a día de la ciudadanía, y mientras sea utilizada la cárcel y el derecho penal como medios para mantener en cintura a la población. Y mientras lo que prevalezca sea la Constitución económica. Eso es, pues, las principales conclusiones, y muchas gracias por haber asistido. A continuación,
A continuación con ustedes, en el uso de la palabra, la doctora Mónica Cuellar, quien hará su intervención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Fierro Méndez. Y vamos al fragmento de preguntas. ¿Existen mecanismos de resocialización más favorables que los contemplados en la ley para la población carcelaria en condición de vulnerabilidad? Considero, en opinión personal, que sí existen. Uno de esos mecanismos es la prisión abierta. La prisión abierta es un mecanismo acertado de resocialización, porque la persona permanece en estado semilibre y labora externamente, pero viene a vivir en el centro de reclusión o en el centro domiciliario. Y eso permite que mantenga contacto con la familia y con la sociedad. Y se le hace seguimiento y es una resocialización más efectiva. Siguiente pregunta. ¿El tratamiento que actualmente se maneja en el sistema penitenciario colombiano contribuye a la resocialización? En opinión personal, considero que no contribuye en un 100%, apenas contribuye, en mi opinión, si hablamos en términos de porcentaje, contribuye a un 30 y máximo un 40% a la resocialización, no más. ¿Por qué no contribuye? Por lo que explicaba en esta charla. Si no se permite una verdadera trabajo, que es una de las formas de disciplinar al ser humano, no solamente al que está en prisión, sino a cualquiera que esté en libertad, porque el trabajo disciplina y conduce a un comportamiento social. Si no tiene ese mecanismo verdaderamente laboral, porque hacer unas chaquiras pues sirve para redimir pena, pero a la hora de la verdad, ¿qué trabajo puede ser eso? ¿Qué trabajo puede ser eso? ¿Y qué contacto le brinda con la sociedad? Pienso que ninguno. Entonces, un 30% como máximo. Entonces, eso no permite la resocialización. Y desde la perspectiva de la educación, el problema es que las instituciones educativas, ¿cómo hacen para entrar a la cárcel y crear los mecanismos educativos? No hay. Solo podría ser virtual, pero desde el punto de la virtualidad no existen unos instrumentos realmente establecidos en los centros penitenciarios que la persona pueda utilizar las tecnologías de la comunicación para educarse. Entonces, por eso opino que es un 30% y máximo en gracia y discusión un 40%. Siguiente pregunta, doctor. ¿Qué mecanismos de resocialización contribuyen a una menor reincidencia? Considero que la educación y las oportunidades laborales, pero todo el mundo dice que es la oportunidad laboral. Pienso que no solo es la oportunidad laboral, sino la educación, porque la educación, como lo decía algún alcalde en alguna oportunidad, la educación conduce a conocer las normas y a no caer en la anomia, es decir, a no desconocer las normas. Pero si a la persona se le educa desde el niño al respeto por la sociedad, al respeto por las normas, al respeto de que el libre desarrollo de la personalidad no implica hacer lo que yo quiera, que mi libre desarrollo de la personalidad es hacer lo que me venga en voluntad, sino que existe otra persona que también puede pensar lo mismo. Entonces, cuando uno va al seno de la sociedad, cuando uno está en la participación ciudadana, en los centros comunes de convivencia, entonces tiene que hacer las concertaciones de convivencia social. Y es allí donde hay que enseñar al ciudadano que el libre desarrollo de la personalidad no es hacer lo que me dé la gana. Porque, por ejemplo, si una persona en su libre desarrollo de la personalidad es andar como Dios lo trajo al mundo con algunas reformas,
entonces la persona sale desvestido a la calle, porque es su libre desarrollo de la personalidad. Y el otro tiene que aguantarse eso porque es libre desarrollo de la personalidad. Entonces ahí es donde vienen las cuestiones de la anomia, es decir, el no respeto por las normas de convivencia. Entonces hay que enseñar, hay que recomponer el concepto de libre desarrollo de la personalidad. Hay que recomponer y trabajar desde la resocialización sobre el significado de esas situaciones y sobre las construcciones de la educación y las normas, más que sobre las oportunidades laborales, porque existen ejemplos de que la persona en extrema pobreza no optó por la delincuencia, sino por la preparación y alcanzar los logros a través de la educación, es mi opinión. Nuestro agradecimiento especial al doctor Eliodoro Fierro Méndez por su clara y ponderada explicación sobre la función que ejercen los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con la resocialización de la población carcelaria, lo cual sin duda brinda los elementos necesarios para que nuestros jueces actúen conforme a la ley, garantizando los derechos fundamentales que protegen a las personas privadas de la libertad y a la vez dando estricto cumplimiento a la normatividad y la disciplina que debe existir al interior de los establecimientos carcelarios. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.